Queridos amigos, un cordial y especial saludo. Hoy les voy a hablar del capital en las sociedades por acciones simplificadas SAS de Colombia. Un video muy corto porque solo pretendo hablar exclusivamente del capital y la composición del capital en este tipo de instituciones o de empresas. Entonces, para hacer un pequeño resumen de las características principales de la sociedad por acciones simplificadas, entonces la ley nos permitió que este tipo de empresas tuvieran una flexibilidad en la gestión, es decir, que su gestión fuera mucho más flexible, dado que las características que regían las organizaciones que funcionaban antes de la ley que permitió la creación de las sociedades por acciones simplificadas en Colombia eran bastante rígidas y complejas de cumplir. Y el tema del capital era un tema bastante complejo porque siempre se requerían unos capitales muy sustanciosos y con unas condiciones muy específicas para poderlas formalizar. Entonces, a este tipo de empresas se le permitió la emisión de acciones bajo una simplificación de trámites, es decir, unos trámites mucho más simples cuando lo comparamos con lo que tenían, por ejemplo, las sociedades por acciones, las sociedades limitadas, las sociedades en comandita y otro tipo de acciones de empresas que emitían acciones que tenían una forma más compleja de llevar a cabo la emisión de sus acciones. A la sociedad por acciones simplificadas se le permitió una manera menos compleja de llevar a cabo este proceso. Bien, cuando hablamos de tipos de capital, entonces este tipo de empresas se constituyen con tres tipos de capital que se definen en los estatutos. El primero es el capital autorizado, el segundo es el capital suscrito y el tercero es el capital pagado. Bien, ¿qué es el capital autorizado? Entonces, el capital autorizado es el valor de capital al cual una empresa quiere llegar, el límite, el techo sobre el cual quiere emitirse su máxima capacidad de acciones. Es decir, si yo voy a crear mi empresa y le pongo que su capital autorizado será de 5.000 millones, quiere decir que mi empresa podrá crecer hasta ese techo. No quiere decir que el capital autorizado tenga que existir hoy o corresponda a una inversión hoy. Yo le estoy diciendo a los inversionistas o a mí mismo como único inversionista, si fuera el caso, oiga, voy a llegar máximo hasta 5.000 millones de pesos en acciones emitidas de esta empresa. Ni las tengo que emitir todas, es decir, es hasta donde yo sueño, quiero o puedo llegar. Y si yo en algún momento pienso dejar mi empresa a la administración de un tercero, ese tercero lo máximo que podrá emitir de acciones será hasta ese monto autorizado. Porque si quisiera de ahí en adelante emitir más acciones, entonces tendrá que contar con el permiso de la Junta de Accionistas. Y es una manera un poco de salvaguardar también la buena fe de los administradores en el sentido de que no podría un administrador que tenga la facultad de emitir acciones ilimitadas para que todos los inversionistas interesados inviertan en ella de manera indiscriminada sin tener un techo. Y ese techo es muy fácil de saber. Un certificado de Cámara de Comercio, yo voy a la Cámara de Comercio, compro un certificado y ahí me dice, el capital autorizado de esta empresa es tanto. Y entonces en los estados financieros de la empresa yo voy a poder darme cuenta si el capital o las acciones que han emitido ya llegaron a ese monto o no, y si las acciones que yo pretendo invertir están dentro de ese margen todavía o no. Eso le da una legalidad a la empresa. Siempre es bueno, yo lo hago cuando formalizo empresas para personas, tener un techo alto, o sea, no tener un techo tan cerquita. Es usual encontrar empresas o personas que tienen un capital autorizado casi que igual al capital pagado del cual ya voy a hablar, y pues realmente tienen un techo muy corto de crecimiento. Es hasta donde yo quiero ver crecer mi empresa inicialmente, es hasta donde yo sueño llegar. Ese es el capital autorizado. No tiene ninguna implicación en temas legales, ni en temas contables, ni en temas tributarios, ni en temas jurídicos, porque es hasta donde yo quiero llegar y es hasta donde le estoy dando el permiso a mi empresa de crecer cuando la estoy constituyendo. Quiere decir que no tiene
Yo no tengo que demostrar ese capital ante ninguna entidad porque ese capital hoy no existe y no va a existir en la medida en que es el sueño al cual yo quiero llegar. Entonces, el capital autorizado es el monto de capital al cual la empresa queda legalmente autorizada para emitir acciones. ¿Correcto? Nos define el potencial de crecimiento y le define la seguridad a los inversionistas que quieren llegar a mi empresa. Ahora bien, el capital suscrito es el capital que los accionistas se comprometen a pagarle a la empresa como parte de ese aporte de capital, y entonces los socios se están comprometiendo y están diciendo, oiga, el capital suscrito es el que yo me comprometo a pagar, y ese capital en las sociedades por acciones simplificada se debe pagar en un plazo máximo de 2 años. Entonces, cuando yo estoy creando mi sociedad por acciones simplificadas, yo puedo decir, mi capital autorizado son 5.000 millones, porque es hasta donde yo quiero que mi empresa llegue, y ya. Pero el capital suscrito es el que yo ya me estoy comprometiendo a pagar, y yo puedo decir, yo quiero suscribir un capital de 10 millones de pesos, que es el que voy a pagar en un término de 2 años. Entonces yo como accionista o socio de la empresa ya le quedo debiendo 10 millones de pesos a la empresa, porque hoy lo estoy suscribiendo, quiere decir, me estoy comprometiendo a pagarlo. Y por último encontramos el capital pagado. El capital pagado es ese capital que yo estoy pagando hoy al momento de constituir mi empresa. Entonces yo digo, hoy yo entrego 5 millones de pesos, es decir, estoy comprando acciones por monto de 5 millones de pesos. Entonces, el capital pagado es el que yo efectivamente hoy estoy entregando para la formalización de la empresa, o cuando la empresa ya está formalizada, pues es el que estoy pagando cuando compro las acciones. Entonces, resumimos que el capital de una sociedad por acciones simplificada se divide en capital autorizado, hasta donde quiero llegar o emitir acciones algún día. El capital suscrito, el que me comprometo a pagar dentro de un término de máximo 2 años. Y el capital pagado, el que estoy pagando hoy. Es decir, en un ejemplo sencillo yo puedo decir, mi empresa la estoy constituyendo hoy con un capital de 5.000 millones de pesos, porque a ese monto quiero llegar. Mi capital suscrito son 10 millones de pesos, es decir, lo que voy a pagar en un término de 2 años. Y mi capital pagado, es decir, lo que estoy pagando hoy, puede ser 1.000.000 de pesos, incluso puede ser 0, ¿cierto? Porque en las sociedades por acciones simplificadas mi capital pagado puede ser 0 y mi capital suscrito puede ser el que efectivamente voy a pagar en un término de 2 años. Pero usualmente, entonces uno podría decir, mi capital autorizado son 5.000 millones, mi capital suscrito son 10 millones y mi capital pagado pueden ser esos mismos 10 millones, porque estoy pagándolo todo hoy o estoy pagando una parte. ¿Cuáles son las formas de pagar ese capital? Entonces yo lo puedo pagar en efectivo, lo puedo pagar en especie, lo puedo pagar con conversión de deudas, ¿cierto? Incluso se pueden hacer lo que conocemos como aporte industrial, que son unos acuerdos que se hacen en los cuales una persona es la que conoce el know-how o el saber hacer, las fórmulas, y es el que va a administrar y es el que va a llevar adelante el negocio, y él puede también generar un aporte industrial, que se genera una valoración entre las partes para que ese sean métodos de pagos aceptables en la manera en que se van a entregar o a comprar las acciones. Cuando hablamos de aportes en especie, yo siempre sugiero esos aportes en especie es cuando una persona dice, mire, yo voy a entregar este carro, yo voy a dar esta casa, o yo voy a dar estos muebles o elementos. Siempre sugiero que ese tipo de bienes tengan una valoración por un evaluador, a fin de que el precio sobre el cual la empresa recibe esos bienes pues sea un precio justo y un precio correcto y adecuado al momento de formalizar la empresa, para que después entre los socios o accionistas no existan de pronto situaciones problemáticas al respecto. Es un gusto haber expuesto este tema hoy. Les habló Juan Carlos Bernal Hernández, contador público, especialista en revisoría fiscal y contraloría.